El llanto de la lluvia sobre el rocío de la mañana, envolviendo el olor acre de la sangre en una tierra pasada sin piedad ni misericordia. Kirigakure, el pueblo escondido en la niebla. Mei Terumi siempre lo había llamado hogar, pero a veces no era el lugar más indulgente. Se centró en la especialización y el poder individual sobre la cantidad. Solo los mejores asesinos fueron empleados como shinobi. Mei entrecerró los ojos bajo el resplandor de una vela parpadeante mientras recordaba el pasado. Estaba dentro de su casa destartalada y escasamente decorada, volcada de costado y de espaldas a la pared del fondo. Ella apretó los dientes. ¿Amigos? ¿Quién los necesitaba? Mei solo había superado su graduación de la academia al no establecer ningún vínculo con los demás. Había creado un muro mental en su mente sabiendo completamente que tendría que masacrar a sus compañeros de clase para sobrevivir y convertirse en shinobi. Su fortaleza mental había alcanzado un nivel adulto debido a las circunstancias, pero de manera similar, su cautela, sospecha y desconfianza hacia los demás se habían disparado. Shirou no fue la excepción. Aunque su papá había dicho que estaba bien confiar en otros usuarios de la línea de sangre, en la academia, no había distinción entre los usuarios de la línea de sangre y la gente normal en general. Mei no podía confiar demasiado fácilmente porque la confianza podía significar la muerte. Por culpable que se sienta, se había mantenido callada sobre sus circunstancias reales, e incluso había mentido para ocultar su vulnerabilidad. Su papá ya estaba muerto, asesinado por alguien en quien aparentemente confiaba. Ella estaba sola. Cualquiera podría matarla y no tener que preocuparse por la venganza o el castigo familiar. Por tanto, tenía que tener cuidado con todo. Agarrado en sus manos y escondido debajo de las sábanas, había un kunai manchado de sangre. El cansancio y el escepticismo impidieron que Mei aceptara por completo los actos de bondad de los demás a pesar de lo cálido que la hacía sentir el sentimiento. A veces, Mei se preguntaba si se estaba convirtiendo en un monstruo, pero luego recordaba cómo había sido la vida en la academia y se volvió incapaz de tomar una decisión. ¿Era ella el monstruo o era culpa de aquellos que la hicieron así? Ella no sabía, solo que si uno quería sobrevivir, era mejor estar solo. Sin embargo, durante las últimas semanas, la mentalidad había sido desafiada una y otra vez. Así era ser humano y no un monstruo. Si existe una luz de esperanza y compasión dentro de un oscuro abismo de negación, estuvo mal estirar los dedos hacia adelante para aferrarse a la fugaz oportunidad de un mañana mejor. Ella era una asesina, pero su corazón todavía late con fuerza en su pecho, anhelando un solo momento en el que pueda decir, pertenezco y que esto es todo. Su nindo, su estilo ninja. Mei. Mei inmediatamente se animó con el sonido de su nombre, el agarre mortal que tenía alrededor de su cuna y aflojando dedo a dedo. Era casi injusto lo despreocupada que sonaba la voz. Una clara señal de la creencia depositada en ella de que no solo lo apuñalaría por la espalda. Con rigidez, Mei estiró el cuello hacia arriba para ver a Shirou sonriéndole mientras usaba un delantal. Sostenía una olla de arroz al vapor y verduras por el asa en una mano y pescado frito en brochetas de madera en la otra. El desayuno está listo, dijo Shirou cálidamente. Y de repente, ya nada tenía sentido para ella. Claro, había sacado a Shirou de un río y atendido sus heridas, pero ¿cómo podía mostrar tal nivel de fe en ella que básicamente tiró toda la precaución al viento? Ella no era una niña bueno, técnicamente lo era, pero en el mundo shinobi, los niños soldados eran comunes, especialmente aquellos con talento, y Mei tenía talento. Era lo único en lo que confiaba porque había salido como la única viva en toda su clase de graduación. Entonces, ¿dónde estaba su cautela? ¿Dónde estaba su duda de que ella poseía motivos ocultos al salvarlo? Sobre todo, ¿por qué la miraba tan cálidamente como si no estuviera viendo a un asesino, sino a Mei Terumi? Honestamente, ya nada tenía sentido. Se suponía que Kiri no debía ser así. El kunai se deslizó de las manos de Mei hacia sus sábanas antes de darle la espalda a Shirou. Dame un minuto, dijo entre dientes. Ella sorbió en silencio mientras se limpiaba apresuradamente la humedad de los ojos con el dorso de las palmas. Fue culpa de Shirou. Fue realmente. El único que alguna vez se había preocupado por Mei incondicionalmente era su padre, y tanto Shirou como su padre parecían tener la misma sonrisa tonta en sus rostros que decía que estaba bien confiar en los demás. Incluso si era pequeño, una parte de su endurecido caparazón mental estaba comenzando a romperse. Lenta pero seguramente, la guardia de Mei se fue desvaneciendo con el tiempo. ¿Estás bien, Mei? Cállate, fue la pronta respuesta.
Mei odiaba que su voz sonara tan débil, pero no pudo evitarlo. Kiri entrenó a Shinobi para todo tipo de tortura mental, pero nada parecido a la bondad genuina. Con los labios temblorosos, respiró hondo y enderezó el tono. Dije que me dé un minuto. Shirou dejó de llamar, para alivio de Mei. Un minuto después de que Mei logró tragarse el nudo en la garganta, finalmente se levantó de la cama y se movió para sentarse frente a Shirou junto a la mesa de cartón en la esquina de la habitación. El vapor emanaba de la comida cocida, pero no se había tocado ni una sola porción. Shirou se sentó con los brazos cruzados mientras miraba a Mei inquietarse por su mirada. Entonces, comenzó Shirou. ¿Tienes algo que quieras decir? No, dijo Mei rotundamente. Luego se inclinó hacia adelante en su posición de piernas cruzadas y se llenó la cara con un plato de comida hecho de madera tallada para no tener que hablar. Shirou no presionó a Mei por una respuesta. Por supuesto, no la presionó. Los ojos de Mei lo miraron con un destello de emoción, pero pronto se perdió en el tintineo de los palillos y la masticación audible. ¿De dónde consiguió Shirou el arroz? Mei recordó que solo habían podido conseguir verduras en el mercado. Las bolsas de arroz eran demasiado engorrosas y ocupaban demasiado espacio en comparación con todo lo demás. Además, el sabor estaba más allá de cualquier cosa que hubiera comido antes. Podría ser simplemente porque nunca había comido una comida completa en años, pero a pesar de todo, comía más de lo normal porque no estaba sola. El solo hecho de tener a alguien con ella con quien pudiera hablar y que no pareciera tener ninguna intención de lastimarla aumentó su estado de ánimo. Mei tragó y dejó su cuenco. Se le pegaron granos de arroz en el labio superior y el aceite del pescado manchó partes de sus mejillas, pero no se dio cuenta cuando se comparó con la constatación de que había vaciado toda la mesa. En las manos de Shirou había un par de palillos sin usar congelados en el aire. En lugar de reprenderla como esperaba Mei, Shirou bajó los palillos con calma y le sonrió. Yo ya comí. Mentiroso. Mei no era tonta. Si Shirou ya había comido, entonces ¿por qué incluso tomó sus palillos en primer lugar? Fue entonces cuando se dio cuenta de lo delgada que era comparada con Shirou. Si ella lo notó, entonces Shirou también debió haberlo hecho. ¿Qué es ese look? Shirou negó con la cabeza y se puso de pie. Te dije que ya comí, así que no te preocupes por eso. Entonces, ¿a quién estaba escuchando el gruñido del estómago Mei? Independientemente, Shirou cerró la boca e insistió obstinadamente en que estaba lleno. Gracias, dijo Mei con no poca gratitud. Lamiendo su cuenco limpio, Mei juntó sus manos y dijo gracias por la comida antes de levantarse y ver lo que Shirou estaba haciendo. Al mismo tiempo, usó el dorso de la mano para limpiar los trozos de arroz y aceite que se le pegaban a los labios y la mejilla. Shirou se había mudado fuera de la casa y estaba ocupado empacando una bolsa más ancha de lo que Mei era alta. Dentro había una olla descomunal y varios utensilios de cocina que Shirou sopesó con ambas manos. La curiosidad de Mei se apoderó de ella y pronto se acercó, con las manos entrelazadas a la espalda mientras se inclinaba hacia adelante para inspeccionar más de cerca lo que Shirou estaba haciendo. ¿Qué haces? Mei preguntó abiertamente. Shirou ajustó la bolsa sobre sus hombros antes de mirar en la dirección de Mei. Preparándonos para más tarde, dijo. Voy a volver a esa zona de mercado. La expresión de Mei se congeló, sus labios temblaron antes de estallar en su incredulidad. Eso es una locura. Gritó presa del pánico. Desde el último incidente, Shinobi ha estado patrullando dentro de la ciudad en busca de los involucrados. Shirou se encogió de hombros. Por eso no voy directamente al centro del mercado. Todavía te verán, dijo Mei furiosa. Su Shinobi. Shinobi. Son asesinos entrenados. Como yo, no se dijo. No lo harán, Shirou no parpadeó. Mei no podía entender de dónde sacaba Shirou su confianza. Ella no quiso. Solo alentaría su estupidez. Con un solo movimiento, se paró frente a Shirou con los brazos extendidos para detener sus pasos. No vas a ir. No voy a dejarte ir solo para morir. ¿Qué estás tratando de hacer? Mei se mordió los labios y esperó con gran expectación una respuesta. Interiormente, se estaba decidiendo a incapacitar a Shirou si decía algo estúpido por su propia seguridad. Voy a ayudar a la gente, fue la respuesta que dio Shirou. Les voy a dar esperanza. Este tipo de vida oprimida no debería permitirse, especialmente en los niños. Mei negó con la cabeza. No es así de fácil. No. Nunca lo fue. Somos nosotros o ellos aquí en Kiri. No hay lugar para la compasión o la empatía. ¿Cómo podría Shirou no entender este concepto ya?
Había visto la crueldad de Kiri Shinobi. Eran psicópatas y asesinos, la mayoría de los cuales no mostraban remordimiento por matar a los miembros de la graduación de toda su clase. La supervivencia lo era todo, y nada más debería importar. Los débiles fueron eliminados y asesinados. Esta era la forma de vida. ¿Por qué no puedes ver la razón? Mei llevó sus brazos a sus costados. Estaba temblando por lo fuerte que estaba apretando los puños. ¿Qué tenía que hacer ella para hacerle entender? No hay nada que ganar en Kiri por ayudar a otros que solo te apuñalarían por la espalda si se les diera un incentivo lo suficientemente grande. Y sin embargo, sacaste a un extraño herido de un río y lo amamantaste para ayudar. Shirou no estuvo de acuerdo mientras le daba a Mei una mirada solemne. Si uno no puede soportar una carga solo, entonces es cuando pide ayuda, pero aquí en Kiri, es precisamente por falta de amabilidad que la ayuda no existe. La boca de Mei se secó. Ella no tuvo refutación. Seré esa ayuda incluso si nadie más lo hará. Shirou reajustó la bolsa sobre su espalda y pasó junto a Mei. Mei quería gritar de frustración, pero el único sonido que hizo fue un quejido. No pudo evitarlo, no cuando en realidad estuvo de acuerdo con lo que Shirou había dicho. ¿Por qué? La voz se pronunció con un volumen apenas superior al susurro. Shirou escuchó la pregunta de Mei de todos modos. Hizo una pausa en sus pasos y pareció considerar la mejor manera de responder como si estuviera hablando con un niño con una sabiduría superior a su edad. Porque Kiri necesita cambiar, y no puede hacerlo si nadie tiene el corazón y el coraje para cambiar, explicó Shirou en voz baja. Las acciones significativas comienzan con el acto de una sola persona, pero si esa persona puede inspirar a otros, entonces la acción no fue sin sentido. Para Kiri, no. Para la gente de Kiri, haré mi parte. Sin otra palabra, Shirou continuó su camino. De pie por su cuenta, el kunai y el shuriken que Mei se habían preparado sigilosamente para evitar que Shirou cayera al suelo uno por uno. ¡Qué idiota! Pero si el propio Kiri estuviera lleno de esos idiotas, ¿no sería ella una idiota por no ser idiota? Déjalo ir. Mei entendió ahora que no podía ver a Shirou de la misma manera que veía a la mayoría de shinobi. Tuvo que dejar de lado sus prejuicios y perspectivas. Él era diferente, algo más que un shinobi. ¿Un aliado de la justicia? ¿De justicia? Sonaba ridículo, pero ningún shinobi jamás se llamaría así. Sin embargo, si era Shirou, Mei se dio cuenta de que podía hacerlo. Sin pensar conscientemente, sus pasos pronto alcanzaron los de Shirou. Los dos caminaron en silencio, mientras que los ojos de Mei se movían constantemente de un lado a otro en busca de peligro. No se dio cuenta de que la expresión del rostro de Shirou se suavizó cuando lo siguió. Shinobi o no, los humanos todavía eran humanos capaces de diferenciar entre el bien y el mal. Muy pronto, los dos llegaron al borde del mercado de la ciudad. Los mendigos y los pobres que se alineaban en la calle miraban en su dirección, y Mei no podía hacer nada para detener las miradas desde que Shirou había dejado su enorme olla de acero. Había más residentes empobrecidos en Kiri desde que comenzó la guerra. Kiri se basaba en un sistema de castas. Los individuos de mayor rango eran aquellos cuyo linaje familiar originalmente provenía de Kiri. El elenco intermedio eran los aliados de Kiri, y el tercer elenco y el más grande eran los anexados y derrotados enviados principalmente a las misiones más peligrosas. Los usuarios de Bloodline en la era actual de Kiri fueron considerados extraoficialmente como el tercer elenco por todos. La mayoría de los fondos de la aldea se gastaban en el ejército, con poca consideración por los ciudadanos comunes del tercer elenco que fueron condenados al ostracismo por su debilidad, y los usuarios de la línea de sangre con los que nadie deseaba asociarse porque eran monstruos. Es curioso cómo si suficientes personas creen en una mentira, un día esa mentira podría convertirse en la verdad. Mei vio varios rostros familiares, algunos que solían pertenecer a prestigiosos clanes de linaje que ahora son arrojados a la calle y luchando por sobras como perros callejeros. Torpemente apartó la mirada. Sus circunstancias eran unas que ella misma pudo haberse visto obligada a soportar. Ella tuvo suerte debido a sus circunstancias. Muchos clanes habían intentado luchar contra las prácticas de Kiri. Sin embargo, Kiri Shinobi superaba con creces a cualquier clan. Los miembros del clan Yuki, el clan Oshigaki y el clan Ozuki considerados no aptos para el despliegue de campo eran los más destacados en la calle, ya que todos poseían linajes que los hacían peligrosos independientemente. Básicamente eran solo piel y huesos, y la acción de Shirou de preparar una olla grande frente a individuos hambrientos parecía particularmente cruel. Independientemente, la percepción de lo que estaba haciendo Shirou cambió en cuestión de minutos.
Kiri estaba envuelto por una densa capa de niebla, y dentro de la niebla había aguas profundas que rodeaban la aldea con vida acuática que se decía que incluso albergaba a una bestia con cola. Sin dudarlo un segundo, Shirou formó un clon que saltó a las profundidades del agua mientras sostenía una etiqueta explosiva estándar en sus manos. Mei sospechaba lo que Shirou pretendía hacer, pero una explosión estándar de un sello no era lo suficientemente grande como para tener mucho efecto. Sin embargo, la explosión de la activación de la etiqueta estuvo lejos de ser estándar, para sorpresa de Mei. Una gota de agua se disparó en el aire, lloviendo numerosos peces a la orilla que Shirou rápidamente recogió y comenzó a guisar en la olla grande después del proceso de deshuesado. A partir de entonces, se agregaron verduras, arroz y condimentos para hacer una especie de papilla abundante. Shirou estaba cocinando pensando en el volumen. El olor atrajo la atención de todos en la calle, y para su sorpresa, Shirou comenzó a repartir cuencos de gachas humeantes uno por uno a los hambrientos. Mei frunció los labios. Las acciones de Shirou habían causado un alboroto silencioso. Nadie haría algo así en Kiri a menos que se pudiera obtener un beneficio. Era ridículo, pero ¿cuándo habían sido sensatas las acciones de Shirou? Una estampida de hambrientos se acercó. No importaba si eran usuarios de linaje o no, todos vinieron. Ni siquiera les importaba si había algún tipo de estratagema. El hambre devora la mente hasta que todo lo que queda es el instinto básico de buscar sustento. Otros en la multitud y lo suficientemente maduros como para desconfiar miraban a Shirou con desconfianza, pero los niños eran mucho más simples. Confiaron, comieron y, a su vez, Shirou no se quejó de hacer segundas porciones. Las gachas eran fáciles para el estómago, por lo que no debería ser tan malo comer muchas. Mei observó con fascinación absorta cómo los cojos y los indigentes se reunían repentinamente en una parte remota de Kiri que podría describirse como un barrio pobre de la tercera casta. Sin embargo, a diferencia del resto de Kiri, las sonrisas de los niños después de una comida abundante parecían vigorizar el área con un aire alegre que contrarrestaba la atmósfera generalmente taciturna de Kiri. Incluso los adultos que habían sido sospechosos y dudosos no pudieron evitar la forma en que sus labios comenzaron a curvarse hacia arriba. Cuando finalmente se acabó la comida, Shirou simplemente buscó más. No rechazó a nadie y, a su vez, la gente permaneció cerca de él. Claro, podría haber sido solo por beneficio personal ya que había un suministro de comida disponible, pero Mei, actuando como un tercero, podía verlo. Más que solo comida, la gente de la zona se sentía atraída por la sonrisa tranquila en el rostro de Shirou mientras repartía incansablemente tazón tras tazón. Su presencia en sí exudaba una disposición que nadie en Kiri más que él parecía poseer. Sus acciones fueron genuinas. No hubo condiciones. Solo ayudó que algunas de las personas que se habían alineado para recibir comida fueran los mismos usuarios de la línea de sangre y personas de la ejecución del mercado anterior. Todos miraban a Shirou con diferentes niveles de emoción y pensamientos. La propia Mei no era diferente. Estaba cautivada de una manera que solo podría describirse como un asombro infantil. Entonces, ¿la gente también podría sonreír en Kiri? El pensamiento apareció en la mente de Mei y sacudió su mundo. Eso fue hasta que toda la situación se arruinó. ¿Qué está haciendo ese monstruo aquí? Alguien gritó mientras señalaba a un miembro prepúber del clan Yuki cuyos rasgos suaves y serenos lo hacían fácilmente identificable. El niño se puso rígido en reacción mientras acunaba el plato de comida en sus manos. Pronto se acurrucó sobre sí mismo y tembló. Era hermoso incluso en harapos hasta el punto de que podía confundirse con una mujer, y lo llamaban monstruo. Al instante, la atmósfera alegre se empapó de tensión. Los usuarios de la línea de sangre en la multitud que esperaban comida estaban indignados mientras la señora que hizo el comentario de repente se dio cuenta de que ella era el centro de muchas miradas asesinas. Este era Kiri. La mayoría de los habitantes ni siquiera se inmutaría ante un asesinato. Un usuario entrenado de la línea de sangre dio un paso adelante con un kunai dibujado. En respuesta, la mujer que había hablado principalmente por celos por la elegante apariencia del miembro del clan Yuki, retrocedió hacia la seguridad de los no usuarios de linaje. Mei frunció los labios, sin saber qué hacer, pero una suave risa atravesó el aire pesado. ¿Puedes ayudarme a hacer algo?, preguntó Shirou mientras se agachaba frente al chico llamado monstruo. Todos estaban observando la interacción lacónicamente, pero la sonrisa cautivadora en el rostro de Shirou hizo que el chico se relajara. Está bien. El chico asintió. ¿Puedes hacerme un poco de hielo?, Shirou preguntó lentamente.
Al escuchar la pregunta de Shirou, el niño se puso rígido por un momento mientras miraba con cansancio a las personas a su alrededor. Sin embargo, cuando su mirada volvió a la expresión seria de Shirou, el chico todavía estuvo de acuerdo. Extendiendo una pequeña mano, se formó un fragmento de hielo que Shirou tomó tentativamente y comenzó a moler en una pila de finas virutas depositadas en un cuenco. Luego sacó una especie de jarabe de chocolate de un pergamino desellado y lo vertió sobre el hielo. Aquí, le dijo Shirou al chico mientras le daba el tazón de hielo raspado con sabor a chocolate. Ahora tenemos postre para la comida. ¿Puedo pedirte también que me ayudes a hacer más? ¿Qué? Los miembros mayores del clan Yuki escondidos entre la multitud, así como los otros usuarios de la línea de sangre, quedaron atónitos. El chico del clan Yuki asintió, y pronto hizo lo que le pidió Shirou. Se estaban repartiendo tazones de hielo raspado para comer, y cuando dichos tazones terminaron en manos de usuarios que no eran de la línea de sangre, parecían estupefactos. Los platos que se dejaron se resolvieron también en un método poco ortodoxo. Eres del clan Ozuki, ¿verdad? Shirou había llamado a una chica delgada que disfrutaba de un tazón de hielo raspado con sabor a chocolate. ¿Puedes convertirte en agua y ayudar con los platos? La niña contempló la tarea, pero pronto asintió con la cabeza en agradecimiento por la comida en su estómago. Los usuarios que no eran de la línea de sangre no tenían palabras para decir mientras observaban a los usuarios de la línea de sangre frente a ellos. ¿No se suponía que los usuarios de líneas de sangre eran máquinas de matar? ¿Qué demonios está pasando? Desde la vista de Mei, vio a Shirou asentir con la cabeza mientras la multitud comenzaba a murmurar sobre los usuarios de la línea de sangre con una mejor luz. Sin que Mei lo supiera, Shirou había logrado la primera parte de un objetivo. Alimentación y caridad. Eso era lo que Shirou estaba haciendo hoy. Quería que Kiri cambiara no porque se preocupara por Kiri, sino porque no podía soportar la forma en que trataba a su gente. Necesitaban un héroe, alguien que pudiera ayudarlos en los momentos más oscuros. No importaba la nacionalidad de alguien. No cambió el hecho de que todavía eran personas. Los ciudadanos de Kiri no eran diferentes. Por lo tanto, Shirou había comenzado un plan. Si quería cambiar a Kiri a largo plazo, no podía hacerlo solo. Sutilmente no era el método para obtener la mayor confianza de las masas y por eso actuaba tan abiertamente. Necesitaba que la gente viera y experimentara algo por lo que valiera la pena luchar. Sin embargo, ¿a qué precio? ¿Qué estás intentando hacer? Mei preguntó nerviosamente cuando todos terminaron de comer. En lugar de irse, todos se quedaron atrás para disfrutar del calor del aire. Muchos eran usuarios de líneas de sangre, mientras que algunos eran ciudadanos estándar. Esto no era moralmente malo, por decirlo así, pero en realidad era bastante malo en la situación. Patrullar a Kiri Shinobi definitivamente notaría una multitud reunida, más aún si fueran principalmente usuarios de línea de sangre. La inquietud de Mei era identificable porque tenía la mitad de la mente en creer que Shirou podría considerar combatir a Kiri por su cuenta. Sin embargo, atacar a todo un pueblo de Shinobi fue un suicidio. Incluso Shirou debería saber esto, que probablemente era la razón por la que miró solemnemente a Mei. ¿Puedes confiar en mí? Shirou preguntó tentativamente. Mei se resistió a la pregunta. Había estado luchando por el tema temprano en la mañana. ¿Cómo podía preguntarle eso ahora? Independientemente, ella habló no desde su cerebro, sino desde su corazón. Confiaré en ti, dijo por primera vez en su vida. Eso fue todo lo que Mei necesitaba decir antes de que Shirou asintiera con la cabeza y comenzara a actuar de manera extraña ante sus ojos. ¿Estaba dibujando símbolos y círculos? Por un momento, Mei pensó que estaba haciendo una especie de fuinjutsu, pero no se parecía en nada al arte de Uzumaki. Movió objetos al azar y los colocó en áreas específicas que no tenían sentido para Mei, pero la sorprendieron cuando cobraron vida y parecían funcionar como un mecanismo para un sistema más grande. Lo que Mei no podía entender era que Shirou ya no actuaba como un shinobi o un civil, sino algo más. ¿Qué estás haciendo? Preguntó confundida. Haciendo preparativos, fue la única respuesta que dio Shirou mientras canalizaba las runas que había hecho con un tipo de energía diferente al chakra. Había otra forma de energía que ningún shinobi o residente de las naciones elementales había manipulado jamás, pero a la que Shirou tenía acceso. Magia. Zarcillos de relámpagos brotaron del sello mágico que Shirou había terminado de grabar en el suelo, mientras que al mismo tiempo, un grupo de shinobi patrullando apareció en la distancia.
Estaba usando una versión bastarda de un campo limitado en particular porque era de tercera categoría, pero no importaba. Para empezar, no era un shinobi ni un civil común. Él era un mago. Miembro del Monolith World. Único en su clase. So hard, I got a fake. I can make the earth quake. It's so hard, I